Te doy la bienvenida al podcast Yo Soy Imparable con Andrés J. Gómez. Para más información, por favor, consulta las notas de este episodio y en www.andresjgomez.com. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Andrés J. Gómez. Yo soy el presentador del podcast y videoblog Yo Soy Imparable. Todos los sábados publicamos una entrevista de alto valor para explorar la vida de una persona imparable. Y hoy sí que tenemos una entrevista de alguien que realmente es totalmente imparable. Como invitada tenemos a Kelly Bautista Montes, quien traigo en este momento a pantalla. Ella es una apasionada por las historias de ficción y no ficción, que le apuesta al periodismo como herramienta transformadora en los entornos educativos. Es amante del podcast, entonces qué bueno, una coincidencia ahí bastante interesante, de la poesía a medianoche. Es beneficiaria, de la beca Nicanor Restrepo Santa María y estudiante de narrativas digitales de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Ket, como le dicen sus amigos, recién inicia su carrera profesional y a su corta edad, definitivamente, y ahorita les voy a contar por qué la conozco y por qué la traje a este programa, es un ejemplo de yo soy imparable. Así que bueno, que en este momento, buenas tardes, cuando estamos haciendo esta grabación, ¿cómo estás? Buenas tardes, Andrés. Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Todo muy bien, muy entusiasmado de tenerte aquí. Ahorita vamos a contar un poquito más de cómo fue que nos conocimos, pero por el momento quisiera que me cuentes un poquito acerca de ti, acerca de que nos cuentes un poco de tu historia, lo que estás haciendo, algunas de estas increíbles oportunidades que te ha dado la vida, aunque más adelante vamos a profundizar acerca de cada una de estas. Perfecto. Bueno, entonces sí, soy súper joven. Tengo 22 años. Soy la tercera de una familia numerosa de 5 hermanos. Y bueno, soy de Bogotá, Colombia. En este momento, como lo dijiste, estudio narrativas digitales. Ya en octavo semestre, bueno, en noveno semestre. Y estoy haciendo las prácticas en este momento en 070 como periodista y reportera. Entonces, sí, contar historias es lo que a mí me apasiona y narrativas es la carrera que sé que debía estudiar y ya terminándola, pues puedo decir que tomé una buena decisión. Les cuento también que me encanta enfocar la carrera en la educación, es algo que siempre, desde mucho antes de iniciar carrera, incluso cuando no sabía que quería estudiar narrativas digitales, mi enfoque siempre era en el sector educativo, también porque yo vengo de un colegio público de Bogotá y veía cosas que sucedían, entonces pues ahí estaba la chispita siempre sonando detrás de qué se puede hacer para mejorar. Pues hay cosas muy buenas, pero hay cosas que afectan, me afectan directamente, afectan a mis compañeros y desde ahí empezó a sonar el tema de la educación. Y después, mucho más adelante, cuando uno ya está como saliendo del colegio y pensando en qué estudiar, salió, la carrera salió justo el año en que me gradué del colegio. Yo iba enfocadísima a estudiar otra cosa que no era narrativa, sino medicina o derecho y después miraría cómo lo iba a enfocar en educación. Pero ese mismo año salió la carrera de narrativas aquí en la Universidad de los Andes y después terminé buscando oportunidades porque a veces sí siento que la vida es un poco loca y por más que uno tenga un plan, que es importante tenerlo, pasa que la vida te dice, quizás no es por aquí y te pone algunas trabas en el camino, pero ya más adelante te va mostrando cuál era el camino que te tenía y me pasó con la carrera. Entonces sucedió que ese año no salió nada para medicina, no salió nada para derecho, me quedé como en un año de hiatus, de, no sé, un año para mí, ¿cómo es que lo llaman? El año para dedicarse uno a uno, Sabático. sabático ese, el año sabático. Y luego apareció una beca que me daba la oportunidad de estudiar justo eso, apareció la carrera y todo se empezó a dar en ese año, eso fue en 2019, a finales del 2019. Y ya en 2020 inicié la carrera con narrativas, becada, beca Nicanor Restrepo Santa María. Y al sol de hoy, pues soy muy feliz. Tomé una decisión que me, o sea, en el momento en que hablo de la carrera, sigo sintiendo la emoción cuando vi el video introductorio en la página que decía, esta es una carrera para aprender a contar historias en todos los formatos posibles
tiene una base muy fuerte en periodismo, pero también explora todas las ramas del arte para contar historias, ¿no? El storytelling aquí es fundamental. Y además el periodismo le pone una parte investigativa que a mí me encanta porque un hobby mío era hacerme de FBI y buscar cosas hasta el cansancio y obsesionarme con un tema que de verdad cuando uno menciona artes y en el momento en el que yo estaba decidiendo carrera artes, eso no era algo que me fuera a dar plata para vivir o una oportunidad que me dijera funciona, no. Y justo esta carrera me mostró que sí, y que todo lo que a mí me gustaba y los hobbies que yo tenía, que era escuchar música, componer, hacer manualidades, escribir poemas, todo se encontraba en esa carrera. La verdad, como tú lo dijiste en algún momento, y después hablaremos de cuando nos conocimos, yo no me lo creía en el momento que pasó cuando estaba en primer semestre. Yo decía, de verdad está pasando, estoy becada y además estoy estudiando algo que jamás pensé que se podía estudiar. Y sí pasó. Y ya más adelante empezaron a llegar muchas cosas, empecé a adquirir muchísimo experiencia laboral porque empezaron a salir trabajos que ahora pues el freelancing está golpeando mucho y todo empezó a llegar, llegó un intercambio, llegaron las prácticas donde yo quería, llegó una mentoría con Andrés, de todo, pero no sé si voy a parar acá para continuar porque sé que tienes preguntas y como que voy profundizando en cada una. Así es que, pues, efectivamente, así fue que nos conocimos. Yo tuve el privilegio de ser tu mentor en un programa entre la Universidad de los Andes y la Asociación de Egresados de los Andes Uniandinos. Y precisamente le decía que antes de iniciar esto, y bueno, en algún momento seguramente te lo comenté también en la mentoría, que eso ya fue hace como un año largo que acabamos. Yo soy ingeniero de sistemas y me encantó mi carrera, aunque realmente fue muy poco lo que realmente no, he hecho, no ejercí eso. Me habría encantado conocer un poco más de narrativas digitales y me gustaría que nos contaras un poquito más acerca de esa carrera y lo conecto con el tema de las historias, que fue algo que mencioné al puro inicio de este podcast. ¿Qué tiene que ver con tu historia, con la vida, bueno, la historia de tu vida, con las narrativas? Y conectémoslo también con esa carrera que es, yo creería, por lo menos la mayoría de personas contemporáneas no tenemos ni idea de qué es esa carrera. Bueno, yo ya conozco un poquito, pero en general suena muy interesante. ¿Qué es? Sí, bueno, pues la base que es contar historias, ya poniendo un poco de teoría que aprendí en la carrera, pero mucho antes también yo lo veía así. Todo el tiempo uno está contando historias, solo que cuando ahí están estas herramientas, papá, siento que papá es un gran referente mío porque él, además de que amaba la música, solía escribir mucho de noche. Creo que de ahí tengo el gusto adquirido de escribir poemas de noche, de sentarme hasta la madrugada a darle y darle al papel y al lápiz. Y siempre para mí era un lugar de paz y un lugar en el que yo encontraba quién era yo, ¿no? Y siempre como que he buscado la forma de cómo contar esto, ¿no? ¿Cómo le cuento a una amiga esto? ¿Cómo le cuento a mi mamá, por ejemplo, lo que pasó en el colegio? ¿Cómo puedo guardar una memoria? Que también contar historias es crear memorias. Y pues más adelante cuando unes todo lo que papá hacía, porque papá además de escuchar música y escribir, él hacía regrabaciones, él jugaba mucho con aparatos que grababan, que, ¿cómo se llama esto? Expresaban o siempre olvido estas palabras porque cuando le das play a algo, reproducen cualquier tipo de contenido. De alguna forma siento que yo veía eso y decía, wow, yo quiero aprender a hacer todo eso. Y era para mí muy sencillo aprender a usar cualquiera de los aparatos que papá tenía porque me causaban mucha intriga y curiosidad, al punto en que yo desarmaba todos esos aparatos pequeñitos y decía, wow, así funciona, aunque después no supiera cómo repararlos después, pero pues papá siempre entendía que era la curiosidad de una niña muy joven. Yo digo que tenía como que 7 años cuando eso pasaba y bueno, ya mucho más adelante en el colegio también me metí a muchas clases de artística. Había una clase que era de lectura, poemas y escritura. Y ahí también como que le daba mucho, me gustaba mucho ir a esa clase, la danza me encantaba también el arte plástico. Y siento que todas esas actividades extracurriculares, todo lo que papá tenía en casa y lo que él me enseñaba a usar,
todo pues componía esa parte narrativa mía, que era todo el tiempo expresar, ¿no? Pues siempre que hablo con mis amigas artistas, ellas me dicen, es que ser artista es palpar y poner el sello de lo que es un ser humano en el mundo, ¿no? Y dejarlo por escrito, por pintura, en la canción, en lo que sea. Y siento que ahí está la rama artística de narrativas. Entonces, más adelante, cuando, bueno, gano la beca, ingreso a la carrera y empiezo a ver que cada uno de los lenguajes, porque es importante hacer el inciso acá, narrativas, además de ser una carrera que se basa en el periodismo, el arte y la comunicación, pues se basa en 5 lenguajes que son el escritural, el sonoro, el transmedia, el audiovisual y el corporal. Y todos esos lenguajes pues forman parte de la expresión humana, de cómo el humano todo el tiempo a lo largo de su existencia ha empezado a contar, ¿no? Unos lenguajes aparecen mucho antes que otros, pero por ejemplo el transmedia, que sería el más reciente, es uno que reúne todos los lenguajes, pero además crea nuevos mundos. Entonces, esos lenguajes van a ir evolucionando y van conforme las necesidades que tiene la sociedad en ese momento, a las diferentes formas que empiezan a explorarse y también a todas las historias que hay alrededor, pues las narrativas todo el tiempo están en cambio y en constante evolución y juego con lo que uno es. Entonces, eso es narrativas, explora 5 lenguajes y además pues tiene un referente teórico que puede ser en un contexto global o en un contexto más cerrado como lo es Colombia, que es algo que a mí me gusta mucho de esta carrera y por eso ahí digo que la puedo conectar con la educación. Y lo que sucede es que siento que las narrativas, y especialmente en Colombia, son muy contadas y totalmente, o sea, el término chisme no es un término por azar, y menos aquí en este país, sino que es la forma de contar. Lo que está sucediendo es una forma de contar muy hablada. Entonces, pues después de analizar todo eso y ahora devolviéndome un poco antes de iniciar la carrera, lo que sucedió fue que cuando estaba tratando de conectar lo que yo había leído y escuchado de lo que era la carrera con lo que yo quería hacer de impacto social, porque la beca la dan a estudiantes que quieran tener un impacto social, pues pasó que yo decía, ok, yo quiero que todas estas herramientas de narrativas y todo lo que es contar termine apoyando los procesos educativos, que quiero decir, que yo escuchaba en la clase cuando yo estaba en 10º, que el profesor me estaba contando, me estaba echando una carreta buenísima de el mundo y la economía y que luego la relacionaba con el mismo. A mí me parecía increíble, que más adelante supe que él manejaba muy buen storytelling. Cómo conectar eso, por ejemplo, con medios audiovisuales, con la animación, con un videojuego, que era algo que pues la carrera prometía antes de que yo la estudiara. Y a mí me parece que en los espacios educativos esto es muy enriquecedor porque son otras formas de aprender, ¿no? Algo que yo criticaba mucho era que la forma tradicional de la educación, 40 estudiantes en un salón, hablando desde mi experiencia, con un profesor que les estaba dando cierto currículo temático, pues muchas veces no llenaba las necesidades de cada uno de los estudiantes porque pues, o faltaba dinamismo o faltaban otras formas de explorar los contenidos o simplemente la forma en la que los estudiantes, la brecha generacional diría yo, que hay entre contar algo teórico como si fuera una clase magistral a una clase práctica, por ejemplo, podía tener muchas diferencias y beneficios para la clase. Y con eso me lancé a la convocatoria y con eso terminé estudiando narrativas y es a lo que le apuesto hoy en día. Para mí es muy interesante ver, por ejemplo, cuando le estoy enseñando a alguien, bueno, así se hace un podcast, porque además, ¿no? Narrativas en cada una de las ramas tiene diferentes subramas de lo que se puede hacer. Y si nos vamos por la línea del lenguaje sonoro, entonces tú aprendes a hacer podcast, aprendes a locutar, aprendes a hacer mezclas de sonido, aprendes a editar sonido, aprendes a jugar con las memorias, los archivos sonoros y los archivos que se crean en este momento. Y siento que, por ejemplo, ponerle a un estudiante, bueno, no sé, vamos a hablar del Bogotazo. ¿Qué pasó en el Bogotazo? Y en lugar de buscarse todas las Wikipedias que existen sobre el Bogotazo, pues escucharse un buen podcast. Ahí, por ejemplo, entramos a museos. El Museo Nacional tiene algo muy interesante de narrativa, que es que tiene en audio las noticias que pasaban en radio en ese momento sobre lo que sucedió en el Bogotazo. Me parece que esa es otra forma de aprender y me parece que es increíble cuando un estudiante puede tener ese contacto que es de años, ¿no? Estamos en 2000
24 en este momento, pero eso estudió en 1948. Y poder viajar así me parece que es lo más enriquecedor de mezclar narrativas con educación, ¿no? De mezclar cómo contamos la memoria con educación, por ejemplo, solo hablando de narrativas en la historia, y ahora sí le ponemos eso a matemáticas, sí le ponemos eso al lenguaje y a otros cursos y clases, yo siento que narrativas puede apoyar mucho la educación y por eso ahí está como cuento y cómo lo enfoco en algo que puede apoyar a la comunidad. Y ahí nació como todo esto y por eso terminé con la Fundación Sura en la beca Nicanor. Entonces, sí, esa es como mi explicación de narrativas mezclado a mi enfoque con educación, Andrés. Súper interesante. Aquí, mientras tú hablabas, por un lado me estaba riendo y por otro lado estaba diciendo que interesante. Y me estaba riendo porque a mí me pasó algo muy similar a lo que tú contabas de pequeño. Que acá hay historias de varios electrodomésticos que yo dañé. Bueno, te estoy hablando de los años 80. Entre Sí, esos, sí. el equipo sonido Sony, el reproductor de cassette, yo lo dañé porque me colgué de él se abría. Y algo similar sucedió unos años después con el Betamax. Entonces, te entiendo, me parece muy, muy interesante. Sí. Y me parece, bueno, valga la redundancia, también muy interesante esa historia que estás contando de cómo conectar tu vida, ese factor que yo digo que es el de yo soy imparable, de esos regalos de la vida, con este tema de las narrativas. Tiene una lógica que pocas veces se ve y por eso pues también te felicito. Y quiero profundizar un poquito más frente a este tema y para quienes no estamos inmersos en el mundo pues, de las narrativas, llamémoslo de alguna manera, la comunicación y de la literatura, y solo para recordar eh, qué es ficción y qué es no ficción. Perfecto, sí. Bueno, la ficción y la no ficción, que cuando yo llegué a la carrera, para mí esos dos términos no existían, o sea, como las palabras ficción, no ficción, en ese momento en mi cabeza no existían, pero sí que había interactuado un montón con ellas, ¿no? Entonces, en términos simples, lo que es no ficción es lo que sucede en el mundo real y una forma muy fácil de verlo son, por ejemplo, las noticias del día a día que hablan de hechos, lo que sucedió en el año tal, en el lugar tal, con tales personas. Y la no ficción juega mucho con lo que yo hablaba hace un momento de lo transmedia, que es que se crea un mundo paralelo, diferente, en el que suceden cosas y son cosas que no están sucediendo en esta realidad, pero que en esa realidad funcionan. Hay una lógica, hay unos personajes, hay una historia, la historia del héroe, como ese camino que tiene el héroe, todo eso es no ficción. Entonces, por ejemplo, las series que hablan de viajes en el tiempo, series animadas que tienen una historia muy formidable. Pondré un ejemplo, Steven Universe, me parece que es una historia de no ficción increíble. Son historias que están basadas en una lógica y unas reglas que pone el autor, pero pues no están sucediendo en este mundo real, aunque pues después se puede tener una conversación larguísima sobre qué es la realidad en este mundo y en el otro mundo que está sucediendo de la no ficción de la ficción, perdón, y de la no ficción, siento yo que va muy el documental, la prensa, todo lo que es investigación. Ese mundo no ficción tiende a ser un poco más serio, sin embargo, con las narrativas, esa seriedad puede también ser muy amena, ¿no? Puede ser muy humana, que es lo que siempre tratamos como narradores, como periodista, siempre trato de que si estoy contando algo sea de forma, no como si te estuviera dando unas ecuaciones matemáticas imposibles de entender, sino te estoy contando una historia que está sucediendo y que si tú estás habitando el mismo mundo y la realidad que yo, pues sería muy chévere que conozcas. Esa sería la no ficción. Pero creo que la ficción es un mundo mágico. Sí, no puedo definirlo de otra forma. Es un mundo muy mágico porque no hay reglas que este mundo sí tiene. Entonces tú puedes inventarte prácticamente lo que quieras y por eso también es que he escuchado que hay tanto gozo en verse una serie, en leerse una historia, un libro, un cuento así increíble, fantástico, de fantasía, por ejemplo, o de jugarte un videojuego en el que tú estás encarnando un personaje en esa vida y entonces tienes ciertos objetivos y tienes cosas que hacer que sabes que no están pasando en este mundo, pero te lo vives en ese otro. Esa, para mí, esa ficción es apasionante. Entonces ahí están las dos caras de la moneda. Siento que las dos tienen unos potenciales muy, sí, impresionantes en el sentido de que uno está muy fundamentado en lo que vive,
este cuerpo humano, esta experiencia corporal, y el otro lo que vive la experiencia que va muy en la mente, ¿no? En el explorar diferentes posibilidades y que no haya limitantes físicas como las que hay acá, tampoco pues limitantes, bueno, que ya más adelante se puede hablar también de eso, ¿no? De derechos, de reglas, de todo eso, porque hay muchas ficciones también que retan ese tipo de reglas. Y yo diría que una que me parece increíble es el anime. El anime tiene unas historias que uno dice, esto es imposible, o sea, de verdad sería imposible que pasara en este mundo, pero cuando tú escuchas, ves, lees, porque también el manga, pues es la forma escrita y dibujada del anime, eh, tú dices, wow, por un momento te pierdes de este mundo y estás allá y dices increíble y lloras y vives con los personajes. Entonces siento que las dos van de la mano, tienen conexiones en cuanto a cómo se cuentan, pero sí tienen esta gran diferencia de explorar posibilidades de las limitantes que tiene y del vasto mundo de uno investigar cómo podría funcionar algo en ese mundo y el otro es investigar a fondo lo que sucede y lo que sucedió en este mundo. Esa sería como mi definición de ficción y no ficción. Interesante, interesante. Bueno, continuando un poquito acá por el lado profesional y bueno, yo mientras hablabas todo esto, también pensaba que una carrera como la tuya definitivamente, no hecho, en mi época no habría existido, sencillamente porque Internet no había despegado como había despegado. Y bueno, lógicamente Internet nos ha cambiado mucho la vida como sociedad, cosas buenas, cosas malas. Y uno de esos temas relacionados con tu carrera es el tema del periodismo, que de alguna manera ha cambiado y quisiera entender cómo lo ves tú. Precisamente cómo ese periodismo se ha, por llamarlo de alguna manera, infravalorado hoy en día frente a Internet, frente a todo lo que está sucediendo. ¿Cómo lo ves? Es un reto, es muy mediático, creo que voy a usar esa palabra para definir lo que está pasando ahora. La forma en la que se mueve Internet es tan rápida y todo es tan mediático que, bueno, hay una cosa que hablamos mucho en las clases de la carrera y es esto de el clic, ¿no? Cómo se jala clic todo el tiempo para que una persona entre a la historia que fue reporteada, entre al artículo de opinión, entre al reportaje, entre a la rueda de prensa, ¿sí? ¿Cómo hacemos para atraer la atención? Que lo mediático y la atención van de la mano. Entonces, en este momento en el que todo es scrollear pantallas y escuchar TikToks de un minuto, pues estamos también como periodistas en una batalla constante contra la atención, el tiempo y el contenido que se está subiendo. Y también, lamentablemente, lo puedo decir desde esta óptica, el periodismo muchas veces valora más ese clic que la calidad de lo que está contando. Entonces pasa mucho, por ejemplo, una noticia reciente, lo que sucedió con Geraldine y el tema de Estudio Ghibli, que también es de anime, a mí me encanta, entonces yo estoy muy metida en eso y pues ver que no se hizo el debido fact-checking, que es este proceso en el que uno como periodista tiene que revisar fuentes y tiene que revisar que lo que se está diciendo es verídico, que está respaldado, ¿no? Que tiene un fundamento, pues no se hizo. Habla mucho del periodismo que se está moviendo ahora por Internet. Y en ese orden, pues yo digo que la única forma en la que el periodismo podría sobrevivir es encontrando un balance. Y eso es lo que constantemente se está buscando. Entonces, esta evolución de formatos, ¿no? Antes el periodismo, hace mucho, mucho tiempo, era escrito, luego fue escrito y además narrado, y después fue puesto en una bocina como radio, y después más adelante termina en televisión y ahora tiene imagen, y después de tener imagen y sonido ahora pasa a tener memoria porque ya se puede guardar, ¿no? Ya se pueden crear archivos documentales en los que hay periodismo, pero pasa que tenemos señal, entonces ya se puede transmitir en vivo y más adelante tenemos internet, es decir, que además de guardarse, se puede compartir, se puede crear más comunidad alrededor de contenido. Y en este punto es tan vasto el mundo del internet que el contenido que se crea, si le va bien, llega a muchos ojos, a muchos oídos, a muchos cuerpos, pero si no, queda perdido dentro del vasto mundo de la memoria de internet. Entonces, siento que el periodismo en este momento tiene ese mundo enfrente, ¿no? Cómo contar de una forma en la que
las limitantes psicológicas y de inmediatez que tiene Internet no estén jugando en contra. Y siempre tenemos el dilema de la calidad y las fake news. Eso que pasó con Geraldine era una fake news y mucha gente por un momento se lo creyó, pero algo que pasó impresionante fue que la misma audiencia desmintió lo que se había publicado. Entonces ahí yo creo que hay una esperanza muy buena sobre el periodismo que se está creando, el nuevo periodismo, ¿no? Que no solo depende de quién está interlocutando, ¿no? Está diciendo el emisor, sino que esto con Internet ya no es solamente una línea, sino es bidireccional, ¿no? Todo el tiempo se va conectando con la audiencia, todo el tiempo se va conectando con tu oyente, con tu lector, con la persona que está viendo tu contenido y en ese caso siento que el nuevo periodismo también tiene que ir de la mano con la persona a quien está dirigiendo todo lo que está creando. Y así yo siento que esa es la única forma en la que se puede encontrar balance. Además que las agendas que hay en Internet, yo digo que son agendas que, o no sé, también porque yo tengo esta emoción joven, son agendas que hablan mucho de derechos humanos, hablan mucho del medio ambiente, ¿no? Hablan mucho de ese futuro que se puede ver, no tan lejos, pero sí un poco cerca, de lo que va a pasar en el mundo más adelante. Entonces, son muchas cosas aquí. El periodismo, sí, por un lado me tiene, yo por un tiempo estuve un poco decepcionada, tengo que admitirlo, porque el periodismo que yo estaba viendo, consumiendo, y pues en Colombia la politización del periodismo es muy densa. Sí he visto otras formas de periodismo que a mí me tienen muy impresionada. He visto, por ejemplo, que pues esto no es necesariamente periodismo, pero sí es producción de contenido. Hay muchísimos educadores en TikTok que están subiendo información muy relevante para las personas y yo digo, qué chévere, porque cuando yo era pequeña pues no tenía acceso a esto, ¿no? Yo crecí con Internet, yo vi cómo Internet empezó a llegar a mi casa, empezó a llegar a todos lados y ahora hace parte de mi vida, pero tener esos referentes de cómo en los medios en los que toda la información se está moviendo, pues está llegando a otros oídos y está llegando a otras formas, me parece que es la ruta en la que el periodismo puede decir, ok, vamos a llegar así. Y entonces hay, por ejemplo, periodismo que mezcla animación con una narrativa exquisita, perfecta. Hay un video que se llama Santiago, te seguimos esperando, no recuerdo muy bien, es de revista Anfibia. Me parece tan entrañable porque está hablando de una problemática que sucede en Chile, si no estoy mal. Y lo que hace es que hace una animación increíble de todo lo que está pasando. Es periodismo animado, ¿no? En ese caso la animación no es no ficción, no es ficción, perdón, es no ficción y funciona perfecto. Y esa es una forma de narrativa y de periodismo que siento que empata muy bien con esta inmediatez, todo lo que sucede, además de que está contado conciso, rápido, el tema al punto. Y pues es un deleite visual y sonoro. Entonces, yo diría que ese es el panorama que yo veo para el periodismo y constantemente cuando estoy buscando historias y veo, no sé, encuentro un tema que me gusta mucho, pero ese tema tiene una problemática que yo digo, aquí algo no está andando tan bien como yo espero. Y después me doy cuenta investigando que en efecto hay cosas que toca contar porque si no se cuentan, entonces se siguen limitando derechos humanos, se sigue pasando por encima reglas de la humanidad. Entonces ahí es cuando uno dice, ok, ¿cómo voy a contar esto? ¿No? ¿Cómo me hago también con la comunidad? Y empezamos a hablar de lo que está sucediendo y de estas nuevas formas en las que la sociedad se está construyendo y ahí salen cosas muy interesantes. Pero para ahí va el periodismo, como yo lo veo. Va un periodismo muy híbrido, sí, una narración muy híbrida, una mezcla de formatos, una forma de encontrar dentro de Internet y dentro de todos los vastos formatos que ahora tenemos. Y no hay que olvidar que ahora tenemos inteligencias artificiales. Entonces, ese es otro mundo que nos ayuda a explorar, también nos puede tender trampas. Entonces, sí, es una pregunta muy amplia, Andrés, pero creo que esta es la respuesta que tengo por ahora. No sé qué depare el futuro y qué me enseñe la vida, pero esa sería mi respuesta. Vale, no. Uf, hay bastante para hacer, para pensar, para analizar y obviamente para vivir. Con esto hacemos, Ket, una corta pausa, pero ya regresamos
y seguiremos hablando de estos interesantes temas profesionales y también entrar a esa parte un poco más personal de cómo conectas tu carrera de ser yo soy imparable. Entonces ya regresamos. En esta corta pausa quiero invitarte a que conozcas mi nuevo libro Yo Soy Imparable. Sí, el mismo nombre de este podcast. En este libro, además de invitarte, es un reto a que realmente lleves tu vida a ese nivel que siempre has soñado, sin importar dónde te encuentras hoy, con lo bueno y lo malo. Y es que puedes lograr convertirte en esa mujer o ese hombre realmente imparable. Te invito a conocer más ingresando a www.yosoyimparable.com y en las notas del episodio encontrarás más información. Continuamos aquí con esta increíble entrevista, con esta increíble entrevistada, Ket. Entonces, Ket, antes de la pausa, tú estabas hablando mencionaste los fake news y mencionaste el tema político. Entonces, te quisiera preguntar qué hacemos con las fake news y es porque me he dado cuenta desde hace muchos años que líderes políticos, tanto de izquierda como de derecha como de centro, utilizan las fake news y que no, también a veces no necesariamente son fake news, simplemente es para darle el giro a lo que ellos quieren mostrar. ¿Qué hacemos con eso? Oye, espera, tengo que pensar esta respuesta porque es una pregunta compleja, muy compleja. O sea, iniciando también porque si hablamos de fake news, que puede ser cualquier cosa y la pones en política, uy, yo que digo que hay temas delicados ahí, ¿no? Porque, a ver, dicen que el cuarto poder es la comunicación, ¿no? Y quien tiene ese poder de la comunicación, pues fácilmente puede lograr, si bien sacar una sociedad adelante, que es lo ideal, pues también utilizar ese poder para, no sé, ser corrupto, obtener riqueza, no obrar por el bien de la comunidad, sino por un bien más propio, más egoísta. Y no sé, creo que no es broma para nadie que en el país, si vemos, por ejemplo, Twitter, que es como el medio de comunicación entre políticos del país, que me parece también muy gracioso, cómo se pullan entre ellos por tweets, tenemos que hay fake news, evidentemente, hay mucha puya de un lado al otro y también hay mucha creación de politización a través de las fake news. Entonces, a ver, no recuerdo ejemplos exactos y creo que no voy a hablar, tampoco voy a dar nombres, no me parece que venga al asunto directo, pero sí cuando se monta, no sé, una foto fuera de contexto, por ejemplo, de una marcha y dicen, no, es que aquí en esta marcha que hablaba de este tema para tal partido, pues eso no funcionó. Y resulta que la foto no era de esa marcha y ni ese tema, ni ese pacto político, pero mucha gente lo vio y mucha gente lo creyó. Y dijo, ay, sí, es que esa marcha no funcionó, esa es una fake news que está siendo utilizada con el único propósito de o desvalorizar o hacer menos fuerte, no sé, una propuesta, una lucha o la oposición política. Y ahí yo siento que hay muchos problemas porque recuerdo mucho esto de la caverna. Eh, sí, creo que es Platón, no recuerdo bien el nombre. Yo con nombres no soy tan buena, pero esa caverna en la que estamos viendo solo lo que hay en las paredes de la caverna porque alguien más nos está mostrando eso y lo que hay afuera pues lo ignoramos. Y de hecho está todo, no sé, constituido para que sea así, para que veamos lo que se quiere que veamos. Y ahí yo digo que las fake news y el tema de la audiencia, hay un trabajo por parte y parte, ¿no? Hay muchos medios independientes que están haciendo este contrapeso a medios tradicionales que rotan estas fake news y que hacen lo posible por, además de ser independientes, que siento que también es una esperanza que yo veo en los medios independientes y es, no le deben ningún tipo de compromiso a ese partido político, a ese movimiento, sino que están tratando de cortar la verdad, que es muy cuestionable esto. ¿Qué es la verdad? Todavía no lo sabemos. Hay muchas verdades, todo depende del lugar de enunciación, pero sí es cierto que hay hechos. Y los hechos, cuando no se cuentan de una forma en la que se dice, les pasó esto, pasó lo siguiente, por ende esto, hay muchas falacias y hay fake news. Y sí, yo como audiencia tampoco me tomo la responsabilidad de decir qué tan verídico es esto. Si este medio dice que pasó tal cosa en tal año o que el político tal hizo, no sé, una cosa de corrupción, mi responsabilidad como audiencia también es decir qué tan cierto es lo que está diciendo y voy y contrasto con otra fuente. Y también siento que el fact-checking, que era lo que hablaba antes, no solo debe recaer en el periodista,
que está haciendo ese trabajo de depuración de información y de rectificación, sino que también lo tiene que hacer alguien como audiencia. Siento que ahí ya estaba el tema de controles. Yo como periodista, como alguien que te está dando una información, pierdo totalmente el control de cómo la sumas. Y eso no significa que uno como periodista se esté lavando las manos, porque eso estaría terrible, hay que asumir responsabilidades. Pero si hay temas de, por ejemplo, hay una cosa que se llaman no hilos de WhatsApp, sino las cadenas de WhatsApp, ¿no? Si yo te pongo un contexto de un sector rural en el país, en el que toda la información se mueve por WhatsApp, ¿no? Las noticias se mueven por WhatsApp entre las comunidades de vecinos, porque el Internet no es que llegue con mucha fuerza allá, el territorio de Colombia es difícil, hacer redes de Internet eficientes sigue siendo un reto para la infraestructura. Entonces, WhatsApp es lo que está funcionando y lo que mejor está como siendo comunicación, siendo el puente de comunicación entre las noticias y la comunidad. Pues imagínate si se crea un hilo, una cadena de WhatsApp en la que se esté filtrando una fake news, pero tampoco haya posibilidades de desmentirla, ¿sí? Además también porque este tipo de brechas permiten que existan fake news que sean creídas. Entonces es muy complejo hablar de fake news y política, diría, porque hay muchas aristas alrededor que toca primero pensar. No más te pongo ese ejemplo en la ruralidad porque sé que funciona así, que todavía la cobertura no es amplia. Pero también ahora pongamos una brecha generacional. Entonces le mandaron, no sé, a mi mamá un link con una foto súper editada de cierto político en el que se le está difamando la imagen. Y como mi mamá recibe esa foto y la ve y ve que está muy bien editada, aunque a veces no es el caso, pero muchas veces está editada de una forma en la que se ve real, pues esa es la creación de una nueva realidad y cómo lo puedes rectificar, ¿no? Ahí está muy complejo, ¿sí? Inmediatamente, y si más está jugando con sentimientos de las personas, es inevitable que esa sea una fake news que se replique y que se crea y que se tome como realidad o como verdad. Sí, es una pregunta muy difícil, Andrés, y tengo que seguir estudiando y buscando la forma en la que se resuelve esto porque es muy complejo. Sí. Pero bueno, entonces pasemos a otro tercio, ya mezclando un Ujú. poquito tema profesional más tema personal y diría yo que misional. Que nos cuentes un poco acerca de esa pasión, de esa etapa de hacer reportería, de investigar y ese tema de investigación que sé que es parte de lo que te gusta, si es un tema de hobby o en qué punto ya se convierte para ti en una obsesión. En obsesión tengo un ejemplo clarísimo de obsesión. La semana pasada que había iniciado prácticas, estaba yo averiguando un tema buenísimo, pues no buenísimo del tema porque es un tema muy delicado, pero que tenía mucho de dónde agarrar. Entonces empecé a buscar en las páginas de Procuraduría, empecé a buscar toda la terminología, empecé a buscar cuántos casos habían reportado de ese problema, qué cosas habían hablado en internet, videos en TikTok, ¿no? Como empezar a buscar en la meta gigante memoria que tiene internet. Y cuando me di cuenta fue que uno de mis compañeros de trabajo me escribió y me dijo, ¿tú sigues editando el documento? Y yo le dije, sí, y eran las 10 de la noche y yo no me había dado cuenta, yo empecé a hacer esa investigación como a las 4 de la tarde. Y ese es el momento, ¿no? Que yo digo, como yo estaba en mi estado de flow haciendo la investigación y estaba yo busque y examine y mirando qué decía esta fuente, qué decía la otra, y encontrando que además de lo que yo había investigado antes estaba pasando también eso. Entonces estaba yo muy emocionada, pero si no, no es porque mi compañero me dice para y mañana continúas, porque no queremos iniciar prácticas trasnochando y porque además eso es explotación laboral y no te vas a autoexplotar laboralmente. Yo dije, uy, no, qué obsesión, ¿no? En ese momento siento que es demasiado genial cuando uno entra en ese estado, pero hay que empezar a conocer límites, ¿no? Antes, cuando yo hacía este tipo de cosas, ¿no? El famoso meme de cuando tienes que investigarle la vida a alguien y tienes a una amiga FBI, yo era esa amiga FBI, entonces yo buscaba todos los datos y stalkeaba a todo el mundo y cosas así. Eso empezó cuando era muy joven, pero ver cómo ha evolucionado ese gusto de investigar y de buscar y de escarbar, ¿no? De cacharrear las cosas a este punto más profesional en el que estoy hablando de un tema que es muy serio y que está afectando a alguien, ¿no?
Sí, siento que esa es la evolución del hobby a mi mundo profesional. Ahora cuando hay una historia, y esto me parece increíble, cuando yo estoy buscando una historia y empiezo con un relato de una persona y ese relato de otra persona me lleva a otra fuente, entonces uno de esos dos relatos, pero resulta que esta persona conoce a otras 5 personas que tienen algo que decir al respecto, entonces las entrevisto y salen muchas más cosas, entonces ahora ya no solamente tengo este enfoque que fue algo de derechos humanos, sino que tengo un enfoque de salud mental. A mí me parece que cuando esas cosas pasan es emocionante y es en un momento te atrapa al punto en que no hay nada, o sea, me pasa a veces que no hay nada en lo que yo pueda pensar además de eso y todo el tiempo cuando estoy interactuando con el mundo me pasa que digo, ah, esto tiene que ver con lo que estoy investigando, ah, eso tiene que ver con lo que tengo que escribir, ¿no? Eso tiene que ver con algo que yo estoy buscando y creo que ahí está la respuesta, entonces ahí voy. Y ahí en ese momento yo digo, sí, es una obsesión y no hay nada que me guste más como meterme y ser un ratón de biblioteca y buscar hasta la última gota de esa información hasta que me canse. Y no he tenido un episodio en el que yo diga, estoy cansada de investigar este tema. No me ha pasado ni una vez. Seguramente me pasará en el futuro, pero por ahora sigo teniendo eso de siempre falta un poco más por investigar y siempre va a faltar un poco por conocer de esta historia, que ahora pues está el tema del tiempo, ¿no? Tienes que publicar en tal fecha, entonces ya hasta ahí puede parar la investigación, en teoría porque a veces uno sigue investigando. Es la evolución, sí, es como yo veía ese hobby que yo tenía de buscarme toda la información de algo, ahora mucho, algo mucho más serio. Interesante. Y quiero, bueno, empezar como a terminar de dar ese círculo de lo profesional a personal, conectando con lo que acabas de decir y con lo que nos compartiste al principio. Y es cómo desde el periodismo se puede aportar a la educación, en particular de Colombia, que es donde tú estás, pero yo diría que de América Latina y, por qué no, de todo el mundo. Sí, bueno, desde Colombia con el periodismo, ¿no? Que está esta investigación atrás y todos los medios. Yo sí veo lo que te decía hace unas preguntas. Me parece que las herramientas narrativas que tiene el periodismo son muy poderosas para hablar en las aulas, para construir, para ser prácticos en las aulas. Siento que el modo de aprendizaje práctico tiene muchos beneficios y entre ellos es que tú aprendes haciendo. ¿No? En narrativas tú siempre aprendes haciendo y me parece que implementar eso en las clases es brutal. Y ahora poniendo el periodismo en el contexto de Colombia, ¿no? El lugar desde donde se enuncia este tipo de periodismo, empezamos a ver todas las diferentes formas en las que el periodismo crece, evoluciona y también cómo lo hace conforme la educación también va cambiando, ¿no? Entonces yo he tenido la oportunidad de estar en colegios públicos, privados, rurales, y he visto que la cosa siempre cambia, ¿no? Y siempre se está acomodando a cómo funciona la comunidad. Y también las narrativas se tienen que acomodar a esos territorios, esas estructuras, esas comunidades, las formas políticas que existen. Entonces, siento que cuando la comunidad, por ejemplo, se apropia y hace su propio canal de YouTube contando cómo es el colegio, por ejemplo, que lo he visto en casos muy lindos con la Facultad de Educación, y van contando cómo se hacen las clases, cómo se da la escuela nueva, que es otra forma de educación, cómo aparecen estas profesoras que le dan clases a muchos estudiantes de diferentes grados, pero en la misma aula, y todos, entre todos apoyan y entre todos están apoyando a que el canal de YouTube crezca y también contando su realidad, pero también buscando nuevas formas de crear educación. Siento que ahí está una respuesta muy grande de cómo estamos haciendo que la educación en Colombia sea de calidad, sea accesible y además pues permita mejores oportunidades para los estudiantes. Y yo lo veo mucho en la forma en la que se están contando las comunidades. Entonces, esa es una. Y a nivel de Latinoamérica, es una respuesta más amplia, más grande. No tengo tanta experiencia como para hablar de esto, pero mis primeras intuiciones son que espero que en Latinoamérica, así como se está contando, por ejemplo, el tema de la revolución, ¿no? El tema de cómo las comunidades y los jóvenes están tomando mucha bandera de decir, hey, esto no está bien, ¿sí? Cómo se sigue contando esa historia y cómo se sigue hilando, ¿no? Como lo que hicieron nuestros antepasados, lo que hicieron figuras muy importantes que a nivel Latinoamérica están contando todo lo que sucedió en nuestra historia, pues
siguen evolucionando y siguen haciendo de esta comunidad latinoamericana una comunidad muy fuerte. Recuerdo mucho una clase en la que un profesor nos mostraba cómo la narrativa de Chile, ¿no? Y de todo lo que hay de las protestas de Chile está contada en las paredes. Entonces, si siempre nos mostraba las fotos y yo quiero ir a Chile en algún momento de mi vida a escuchar esta historia contada por las paredes, puros murales que hablan acerca de esta revolución, de lo que pasó con Pinochet y de cómo se está viendo el tema político ahora y cómo los estudiantes de universidades y los jóvenes están ahí parados súper firmes diciendo hay que cambiar las cosas no pueden seguir así y no se puede tener de nuevo un presidente que haga cosas de este estilo porque ya tenemos las consecuencias en memoria, ya hay una memoria, ya no se olvida, entonces cómo lo seguimos cambiando y la memoria está en las paredes, que es lo más interesante. Entonces sí, pienso en eso cuando pienso en Latinoamérica, pero será de desarrollo más adelante cuando tenga un poquito más de bagaje en la carrera y aprenda mucho más de los colegas y sí, no sé, viajar es algo que a mí me gusta mucho y lo que te contaba, la oportunidad que me salió de hacer un intercambio, de irme al otro lado del mundo y ver, escuchar la historia contada desde allá, la historia que yo siempre había escuchado desde Colombia, de lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial, y ir a escucharla allá. Es una forma que me parece tan increíble de, uno, entender contextos históricos, de escuchar cómo se pensaba la gente en ese entonces y cómo se piensa ahora en relación a ese acontecimiento, pero además de escuchar dos versiones, porque son dos versiones muy diferentes, algo que yo entendía en Colombia y algo que yo empecé a entender allá. Y siento que es lo mismo aquí en Latinoamérica y es lo mismo aquí en Colombia. No es lo mismo yo en la ciudad hablando de educación a escuchar a alguien que viene de la ruralidad y decirme, es que esto es lo que nos hace falta para tener educación de calidad. Entonces, ¿cómo se cuenta desde el periodismo? ¿Cómo se denuncia? O sea, es una veeduría de no está funcionando, por ejemplo, que el recurso público que se destina, en teoría, a esa comunidad no esté llegando. Entonces, el periodismo ahí tiene que ayudar. Y también cómo, por ejemplo, los conocimientos ancestrales de las comunidades que hacen un híbrido entre comunidades campesinas e indígenas empiezan a generar conocimiento, por ejemplo, y cómo esto se multiplica, se duplica, se hace una memoria. Entonces, sí, eso es, y me encanta este tema y me apasiona mucho que yo he visto que ya se están haciendo cosas, ¿no? Que se hacen podcasts que hablan en lenguas indígenas, por ejemplo, que se están haciendo documentales sobre la vida en otros lugares del mundo que no se ven, que todavía, por ejemplo, la inteligencia artificial está sesgada en temas étnicos, está sesgada en afrocolombianidades, por ejemplo, no hay gente representada en las inteligencias artificiales y cómo eso empieza a cambiar la narrativa de un país, de un continente. Muchas cosas están ahí. Bastante interesante esa visión que por lo menos yo no conocía mucho de eso. Son las cosas interesantes que nos trae estas nuevas tecnologías. Y bueno, ya para terminar, empezar a leer, ahora sí cierra esta entrevista, completar ese círculo y volver a lo personal. Como habíamos mencionado al inicio, lo mencionaste tú, después lo mencioné yo, que hace alrededor de año y medio empezamos a trabajar en un proceso de mentoría. Y algo conozco de tu historia. Y quiero invitarte a que por favor nos invites a quienes están viendo y o escuchando, porque esto va como video, pero también va como solo audio en la versión de podcast, eh, para que nos cuentes un poco acerca de esos increíbles regalos que te ha dado una y otra vez la vida. Algo nos contaste al principio. Y quisiera para esas personas que a veces, porque yo creo que esto nos ha pasado a todos y a todas, es la forma como nos educan, que hemos vivido momentos duros, que hemos pensado, y seguramente a ti te pasó más de una vez, ah, no, hasta aquí llegué, eso no es para mí. Pero la vida una y otra vez te sorprende, te trae más regalos. Entonces cuéntanos un poco más acerca de esa faceta, de esos regalos. Y para esa persona que de pronto nos está escuchando en este momento o que algún día recuerde esto que vio, que escuchó, ah, es que hasta aquí llegué, que les digas, no, hasta aquí no llegué. Cuéntanos un poquito más, por favor. Sí, yo creo que aquí tengo que atraer mucho a mi hermana, porque siento que ese hasta aquí fue, por ejemplo, en ese momento en el que no había salido nada de mi educación superior, decía, no, hasta aquí fue, no conseguí beca ni para medicina ni para derecho,
y mi hermana estuvo ahí, mi red de apoyo estuvo ahí todo el tiempo apoyándome. Y después empezaron a aparecer las cosas, ¿no? Hay una frase que ella me dice todo el tiempo y es, esto va a pasar y vas a ver que el universo va a mostrarte otros caminos. Sí, yo también pues creo mucho en esas cosas, amo el esoterismo, pero volviendo a la pregunta es, sí siento que a veces uno se siente muy abatido, hay momentos en los que de verdad la ansiedad me puede y con toda y pienso en un futuro en el que todavía no está escrito y las cosas se empiezan a dar, ¿no? Y no tenía en mi mente, por ejemplo, cuando estaba yo en sexto semestre, que iba a poder hacer mentoría con Andrés, por ejemplo, y que todo se empezó a dar, justo estaban lanzando la convocatoria, yo en ese momento tenía tantas ramas de donde agarrar mi carrera y hacer mi perfil profesional que no sabía por dónde ir. Y entonces con Andrés empezamos a mirar caminos, a mirar qué fortalezas tenía como narradora, qué lenguajes quería tener en enfoque, qué cosas, ¿no? Y esas ayudas, creo que la red de apoyo es muy importante y lo hace también a uno muy imparable, ¿no? Si uno no se siente apoyado tampoco por su comunidad o eso, siento que la cosa se ve más gris. Sin embargo, también siento que todo se va solucionando. El tiempo sí sana muchas cosas y ayuda. Entonces pasó que tenía la mentoría con Andrés y tenía varios caminos para irme, ¿no? Un camino más de en lo pedagógico, irme a estudiar más sobre escuela nueva o irme a una revista que admiro mucho, que era la revista Cambio, o irme a 070, que fue un sueño que yo siempre tuve desde quinto semestre, que conocí a una profesora, que todo va apareciendo, ¿no? Apareció una profesora que me enamoró del periodismo, que en ese momento yo decía, no sé si el periodismo sea lo mío, o si más bien me voy por la creación de contenido, y llegó esta profesora en una clase que se llamaba Sala de Reacción, y me mostró que el periodismo es algo increíble, que buscar tener una historia que contar e investigártela es algo demasiado genial pues para mí. Y así empezaron a aparecer las cosas y después apareció un intercambio que tampoco esperaba, pero que en mi sueño y proyecto de vida la cosa era viajar, ¿no? Yo quiero viajar y conocer el mundo y eso llegó. Y llegó también porque hay un esfuerzo detrás, ¿no? Y todas estas personas que me han sostenido de alguna forma, que me sostuvieron, me ayudaron también a ir sembrando lo que después uno recoge. Este intercambio fue algo que recogí de una siembra que empezó hace mucho tiempo. Y después de tener esta oportunidad y luego ver que uno de los caminos que enfocamos con Andrés, que era terminar siendo periodista o en cambio, o en 070 sucedió, ahora estoy en 070, esa planeación también, Andrés en este caso hace parte de mi red de apoyo, fue fundamental y ahorita estoy muy enfocada, ¿no? Hay obviamente cosas alrededor que siguen construyéndose y desarrollándose, hay dificultades que yo veo que en la vida pues, a veces golpean y también es muy contextual y no quisiera tampoco como poner aquí una narrativa y un discurso de optimismo 100%, porque hay que entender también los lugares de enunciación, los contextos en los que se habla y tengo que ser muy consciente de que también estoy en un contexto privilegiado para hablar de esto, pero diría que me hace muy imparable mi red de apoyo y también me hace imparable que creo que ha puesto el 100% de mí en una causa. Y si es la causa para mí en ese sentido, pues voy a apostar todo, toda Ketli completa se va para esa causa y en la mayoría de casos ha salido muy bien, ¿no? A veces no sale lo que yo espero y lo que yo planeé, pero sale algo incluso mucho mejor. Lo de la beca fue algo que salió muy bien, esta carrera salió muy bien, el intercambio, estar haciendo las prácticas en 070, lo que me viene para el futuro, que ya es abrazar la vida adulta, que me da miedo, pero hay que abrazarla. Eh, Tiene y todo va llegando y pasando el tiempo. Creo que el tiempo y la red de apoyo están ahí todo el tiempo constante. Bueno, que una entrevista increíble, tienes una historia increíble, tienes todo el futuro por delante y bueno, por ahí estaré esperando ver una que otra cosita. Te quiero agradecer por tu participación y antes de despedirme, te quiero invitar a ti y a quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando, a ver otros episodios de Yo Soy Imparable, donde abordamos estas y otras temáticas. También quiero invitarte a que leas, a que escuches Yo Soy Imparable. Pronto te haré llegar un par de copias para que lo hagas. Y por favor, cuéntanos dónde te pueden contactar, conseguir quienes quieran saber más un poco de ti, de lo que estás haciendo, de ese recorrido profesional que estás iniciando en estos momentos.
Sí, Andrés, bueno, claro que les voy a escuchar y les voy a ver. Por ahí yo siempre soy fan. Entonces, para encontrarme, manejo lo más profesional hasta el momento que conozco, que es LinkedIn. Me encuentran como Ketly Bautista, pero también en un lugar un poco más influencer, por así decirlo. Estoy en Instagram como guion.ket.guion.ket raya el piso, que es mi Instagram, es el arroba que les acabé de mencionar. Y pues mi número de teléfono siempre es mi vieja confiable, porque ahí organizo prácticamente todo, que es 314-426-8970. Y pues claro, cualquier cosa que yo pueda aportar desde este lugar del mundo y desde donde estoy, pues siempre con todo el amor. Bueno, que nuevamente muchas gracias. En las notas del episodio van a salir ahí los links a tus redes sociales. Te agradezco nuevamente, espero tenerte pronto por acá con una historia mucho más grande porque sé que hasta ahora comienzas, que lo que has hecho es increíble, pero lo que se viene, y como tú dices, que usualmente cuando uno suelta, deja que como que la vida fluya, los regalos son más grandes que lo que hemos planeado. Gracias por esa historia de vida, te deseo un excelente día y nos hablamos muy pronto. A ti, Andrés, también nos vemos, hablamos muy, muy pronto. Muchas gracias. Bueno, Que que estén estés muy bien. bien, toda la audiencia. Chao. Chao. Para conocer más acerca de estas y otras temáticas relacionadas, nuevamente te invito a que conozcas mi nuevo libro Yo Soy Imparable, ingresando a www.yosoyimparable.com. Por un momento piensa, ¿cuáles son esos grandes sueños y metas que todavía no has logrado cumplir? ¿Por qué? Hay 10.000 excusas para aplazar tus sueños y metas, pero te aseguro que hay 10.001 razones para no hacerlo. Sé que eres imparable y por eso te invito a conocer mi nuevo libro, ya que todos los días digas y vivas, yo soy imparable. Por favor, no esperes más. Ingresa ya a www.yosoyimparable.com. Lo repito, www.yosoyimparable.com. Y en las notas del episodio encontrarás más información. Gracias por escuchar este episodio del podcast Yo Soy Imparable con Andrés J. Gómez. Te invito a que me sigas en redes sociales, en la que además encontrarás imágenes y videos con frases relacionadas a este episodio. En Instagram, LinkedIn, Facebook, Threads y X, antes Twitter, me encuentras con el nombre de usuario Andrés J. Gómez y en TikTok como Yo Soy Andrés J. Gómez. Si todavía no lo has realizado, por favor suscríbete a este podcast en tu directorio o plataforma favorita. Para más información, por favor consulta las notas de este episodio y en www.andresjgomez.com.